Hola y bienvenidos a Introducción a la Ciberseguridad. Este es el módulo 1 del curso de Operador de Ciberseguridad Certificado. Y en esta sección vamos a hablar de los conceptos básicos que tenemos que conocer y entender para trabajar, para movernos en este mundo de la ciberseguridad, seguridad de información, seguridad informática. Ahora vamos a hablar también un poquito de eso. Y como no puede ser de otra manera, tenemos que empezar preguntándonos qué es la seguridad. ¿Sí? Aunque parezca una pregunta tonta, es como la primera pregunta que tenemos que respondernos. Y todos tenemos una intuición de qué es la seguridad, pero es un término que puede ser difícil de definir. ¿Sí? Alguno pensará que no me roben algo, o pensando más en tecnología, que no me hackeen la web, o cosas así. En general lo pensamos como que no me pase algo malo. Si vamos a la RAE, que tiene como una definición un poco más formal, y vemos la definición de seguridad, dice cualidad de seguro. Y esto confirma nuestras sospechas de que es algo difícil de definir. Porque si hasta la RAE patea para seguro la definición de seguridad, es porque no es tan simple. Pero si vamos a la definición de seguro, ahí encontramos información mucho más interesante y muchos conceptos relacionados que a todos nos suenan familiares, ¿sí? Ahí vemos conceptos como libre y exento de riesgo, cierto indubitable, firme o bien sujeto, esto ya a nivel más físico, ¿no? Que no falla o que ofrece confianza, esto es bien relacionado a lo que pasa con los sistemas, seguridad, certeza, confianza. Ahí hay una trampa, ¿no? Porque seguridad hace referencia a seguro y seguro a seguridad. Confirmando de nuevo esto de que es un concepto que puede ser complejo de definir claramente. Y otra definición sería lugar o sitio libre de todo peligro. ¿Sí? Nada, ya vimos que es una definición que no es fácil y que hasta la RAE terminó siendo una referencia circular en la definición. Pero las palabras clave tienen que ver con evitar riesgos, peligros, ofrecer confianza y certeza. ¿Sí? Y ahora pasamos a qué es la ciberseguridad. La ciberseguridad diríamos que es la práctica de proteger sistemas, redes y programas de ataques digitales. Estos ataques suelen estar destinados a acceder, cambiar o destruir información que es confidencial, extorsionar a los usuarios o interrumpir los procesos comerciales normales. Podríamos decir también que la ciberseguridad consiste en mantener los sistemas informáticos en un estado deseado y definido de antemano. Y acá vamos a hablar un poco de los términos porque se usan muchas veces en forma como intercambiable: ciberseguridad, seguridad de la información, seguridad informática. Y si bien son conceptos que están muy relacionados, tienen sus detalles, sus diferencias. Por un lado, primero está seguridad de la información, es como el más amplio de todos, ¿sí? Porque abarca toda la información que puede tener una persona o una empresa, una organización, y incluye desde la información que está en soportes digitales como computadoras, que es lo primero que pensamos, hasta también información que puedan tener en papel, ¿sí? Que cada vez es menos, pero hay mucha información que las organizaciones todavía tienen en papel. Y también incluso información que está en la cabeza de los empleados, ¿sí? Está el típico caso que dicen de la receta de la Coca-Cola, que solo la conocen dos personas y que supuestamente no pueden viajar en el mismo avión, por cuestiones justamente de seguridad de esa información. Porque si eso es así como lo cuentan, si le pasa algo a las dos personas, se pierde la receta de la Coca-Cola. Eso es un poco un mito, pero sirve para ilustrar la seguridad de la información en su forma como más amplia. Después tenemos la seguridad informática, ¿sí? Que forma parte de la seguridad de la información, pero hace referencia exclusivamente a todo lo que son sistemas informáticos, ¿sí? PCs, servidores, redes, teléfonos celulares, todo lo que tenga que ver con informática, información que está en soportes informáticos y
las medidas de seguridad que tomamos para mantener esa seguridad. Y por último tenemos la ciberseguridad, ¿sí? Que es un término que muchas veces se usa como sinónimo de seguridad informática y está bastante aceptado en ese sentido, pero también hay gente que lo utiliza como la seguridad exclusivamente en sistemas informáticos, obviamente, pero de protegerse de ataques desde el ciberespacio. O sea, que son ataques informáticos sobre sistemas informáticos. Ahí, en diferencia con la seguridad informática, podríamos decir que la seguridad física de los sistemas informáticos, por ejemplo, de los PCs o de los servidores, forma parte de la seguridad informática, pero no formaría parte de la ciberseguridad en forma más estricta, ¿sí? Nosotros en lo que es este curso, la ciberseguridad y la seguridad informática lo vamos a manejar más o menos como si fueran sinónimos, ¿sí? Pero está bueno tener esas diferencias que a veces se manejan en los términos. Y ahora, para avanzar un poquito más, tenemos que pensar en lo que es la mentalidad en ciberseguridad. Cómo vemos lo que sucede, cómo vemos la realidad, cómo vemos la seguridad los que trabajamos en esto, ¿sí? Y primero hay que tener en cuenta cómo evoluciona la tecnología, ¿sí? Porque mucha de la tecnología que estamos utilizando hoy tiene sus orígenes hace más de 30 o 40 años y en algunos casos más todavía. Esto lo que implica, la consecuencia que tiene es que muchas cosas se hicieron sin tener en cuenta la seguridad de los sistemas, ¿sí? Porque en aquel momento se pensaba en hacer algo que funcionara nada más, no en que alguien te iba a poder atacar, porque de hecho capaz que eran muy pocas las computadoras que había, las redes eran muy chicas, el contexto era muy diferente. Entonces, muchas veces la seguridad en sí es algo que se creó por encima de lo que ya existía después. Esto lo que trae como consecuencias es que muchas veces las soluciones de seguridad, ¿sí? La forma en que tenemos de resolver los problemas de seguridad, no son las más óptimas, pero sí las que se pueden implementar sin tener que volver a crear todo desde cero. Por otro lado, a diferencia de otras disciplinas tecnológicas, como puede ser el desarrollo de software, el testing de software, la gestión de infraestructura, todo el resto de disciplinas informáticas, tecnológicas, en la ciberseguridad tenemos siempre el defensores versus atacantes. Es decir, necesitamos la seguridad existe para protegernos de los atacantes, de un otro que nos quiere generar algún mal sobre nuestros sistemas. Si viviéramos en un mundo ideal donde nadie quisiera atacarnos, nadie quisiera robarnos la información, la ciberseguridad no existiría. Por otro lado, y como también vamos a ver al final de este módulo, de esta sección, la seguridad total, el 100% de la seguridad no existe, ¿sí? Por lo tanto, las soluciones tienen que ser lo suficientemente buenas para los adversarios actuales, no para los adversarios dentro de, no sé, 20 años. Pero como justamente tenemos este enfoque adversarial, o sea, de adversarios, ¿sí? De defensores versus atacantes, así como nosotros mejoramos nuestras protecciones para los atacantes de hoy, los atacantes también mejoran sus técnicas para saltar los controles que nosotros podamos hacer. Y así seguimos en una especie de juego del gato y el ratón, en que los defensores mejoran sus defensas en respuesta a los atacantes y los atacantes mejoran sus técnicas de ataque en respuesta a los defensores. Además, este enfoque adversarial de la seguridad implica admitir y pensar que del otro lado también hay una persona que es inteligente, que piensa y que va a buscar activamente encontrar los problemas a lo que nosotros hagamos. Acá no vale el a quién se le va a ocurrir hacer eso o nadie va a hacer eso, porque estamos pensando que nos tenemos que defender de alguien que está buscando encontrar eso para hacer. Todo esto hace que la evolución desde ambos lados sea constante. Y es la gran diferencia
que tiene con el resto de disciplinas del software o la ingeniería, donde lo más parecido que podemos encontrar es cómo protegerse, por ejemplo, o cómo sobrevivir a desastres naturales, ¿sí? Pero incluso en los casos de los peores desastres naturales, son cosas que simplemente suceden y que no buscan activamente hacer daño en función de las protecciones existentes, ¿sí? Entonces, esto está bueno tenerlo en cuenta siempre en todo lo que estemos trabajando en seguridad, que eso, que del otro lado hay alguien que también piensa y que va a reaccionar a lo que nosotros hagamos. Y ahora vamos a hablar de los pilares de la ciberseguridad, ¿sí? Hay tres principales, vamos a ver algunos más ahí para que sepan que existen. El primero de los tres principales es la confidencialidad, ¿sí? Esto lo van a escuchar repetido muchas veces en todo lo que es de seguridad informática, seguridad de información, ciberseguridad. La confidencialidad significa que solo las personas autorizadas a acceder a determinada información o a determinado sistema son quienes pueden acceder, ¿sí? Es un poco el pilar en el que todos pensamos primero de qué es la seguridad, ¿no? Que nuestra información privada solo la podemos acceder nosotros, que a nuestro correo solo podemos entrar nosotros, que a nuestra cuenta de banco solo podemos entrar nosotros. Otro pilar de la ciberseguridad es la integridad de la información, ¿sí? Que significa que esa información se mantenga en forma correcta y completa. O sea que no haya modificaciones sobre esa información no autorizadas, ¿sí? Por personas que no tenían permiso para modificar esa información. Esto puede ser desde que no me cambien mi perfil de redes sociales hasta que no me cambien mi saldo de cuenta de banco, ¿sí? Y por último, el tercer pilar de la ciberseguridad es la disponibilidad. Esto significa que el sistema esté disponible, que se pueda acceder. ¿Para quién? Para las personas autorizadas, ¿sí? O sea, como dice ahí, que cuando las personas autorizadas quieran acceder a la información, efectivamente puedan, ¿sí? Si yo quiero entrar seguimos con el ejemplo del banco, pero quiero entrar a mi cuenta de banco y el sitio de home banking está caído, eso es un problema de seguridad, porque no puedo acceder a mi información. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos para profundizar un poquito más en los conceptos, ¿sí? Un ejemplo de confidencialidad, que un poquito ya lo comenté, es que solo el propio usuario o un administrador, porque los administradores generalmente también pueden acceder a los datos, que solo ellos puedan acceder a los datos de un usuario en un sistema, el propio usuario y los administradores. Si alguien que no es el usuario y no es un administrador accede a los datos, tenemos un problema de seguridad. Un ejemplo de integridad es que solo el personal del banco o un cliente puede modificar el saldo de su cuenta. Acá capaz que alguno dice, ¿cómo el personal del banco va a modificar el saldo de mi cuenta? Bueno, si vos vas al banco físicamente y retirás plata por la caja, seguramente el cajero va a registrar en el sistema y eso va a modificar el saldo de tu cuenta, pero porque te dio la plata, ¿sí? No porque te haya robado. Entonces, que se mantenga que solo los usuarios a través del home banking o los cajeros físicamente sean los que pueden modificar los saldos de las cuentas. Eso es mantener la integridad de la información. Y otro ejemplo de disponibilidad es cuando voy a ingresar a un sistema, el sistema está funcionando correctamente, ¿sí? Esto va desde la página web responde hasta capaz que la página web sí responde, pero cuando me voy a hacer el login, por alguna razón no me deja entrar y no es porque me confundí la contraseña, o puedo entrar pero no puedo ver mi información porque hay parte del sistema que está caído. Entonces la disponibilidad puede ser total o parcial, pero es que la información esté disponible. Y ahora vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? de los tres pilares. Pero la idea de estos ejemplos es que pongas pausa. Yo voy a seguir todo de corrido, ¿no? Pero la idea es que vos pongas pausa y lo pienses a ver qué te parece que aplica para cada uno de estos ejemplos, ¿sí? El primer ejemplo es, estás en un ómnibus
y alguien te lee los mensajes del celular desde el asiento de atrás. ¿Qué pilar de la ciberseguridad aplica en este caso? Si querés poner pausa para pensarlo, yo ya voy a seguir. En este caso, el pilar que aplica es la confidencialidad. Tus mensajes que son privados los vio alguien que no debería verlos o no tendría permiso para verlos normalmente. Vamos con otro ejemplo. Dejas tu celular desbloqueado en la mesa y tu hermano le escribe a tu madre en tu nombre. Le manda un mensaje. Hola mamá, no sé, te quiero mucho. No, justo eso no sería algo malo, ¿no? Pero bueno. Le dice que quiero cambiarle de cuarto a mi hermano. Porque tiene un cuarto distinto, peor. Entonces después tu madre viene y te dice, ¿vos le querés cambiar el cuarto a tu hermano? No, yo no dije eso. Bueno, de vuelta, pongan pausa y piénsenlo. Este es un caso de integridad, ¿sí? Porque la información no es real. No es, está como modificada. Se hizo pasar por otra persona. Otro caso más. Estás en la calle revisando mensajes del celular y alguien te saca el celular desbloqueado de tus manos. ¿Qué pilar de la ciberseguridad aplica en ese caso? Pongan pausa y piénsenlo, este tiene un poquito de trampa. ¿Sí? Yo sigo. En este caso, afecta la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. Todo. La disponibilidad, porque desde el momento en que vos no tenés el celular en tus manos para hacer las cosas que harías con tu celular, se te afectó la disponibilidad de todo lo que tiene que ver con el celular. La confidencialidad, porque el celular está desbloqueado. Entonces, la persona que te lo robó puede ver toda la información que vos tengas en tu celular. Y la integridad, al igual que en el caso anterior, porque la persona que te robó el celular puede, por ejemplo, mandarle mensaje a tus contactos de WhatsApp haciéndose pasar por vos. Y por último, tenemos este otro caso que es, estás en la calle y alguien te saca el celular bloqueado del bolsillo. Si quieren pongan pausa, yo sigo. En este caso solo se afecta la disponibilidad, porque vos no podés acceder a tu celular. Pero como el celular está bloqueado y asumimos que está bloqueado en forma segura, no se afecta ni la confidencialidad ni la integridad porque en principio no podría la persona que te robó el celular hacer nada con eso. ¿Sí? Y ahora vamos a mencionar brevemente otros pilares, algunos de los otros pilares que a veces se mencionan de la ciberseguridad y que está bueno por lo menos conocerlos, saber más o menos a qué se refiere. El primero que aparece mucho es el no repudio, ¿sí? Y acá esto hace referencia a que en un sistema justamente vos no puedas decir que no realizaste una acción. ¿Sí? Si mandas un mensaje por WhatsApp, que no puedas decir, no, yo ese mensaje no lo mandé porque me robaron el celular. ¿Sí? Si la cuenta de mensajería está adecuadamente asegurada, nadie que no seas vos debería poder acceder. Después está el concepto de auditoría, que tiene que ver con mantener registro de las distintas actividades que hacen los sistemas, en parte para cosas como el no repudio, pero también para poder reconstruir los hechos de lo que haya sucedido. Otro concepto, otro pilar también relacionado son los de autenticación y autorización. La autenticación es cómo sabemos que una persona cuando se conecta a un sistema es quien dice ser, ¿sí? Y por otro lado, la autorización es, bueno, bien, sabemos que vos sos vos, ahora, ¿a qué tenés permiso a acceder? ¿Qué cosas podés hacer? Eso es la autorización. Y por último tenemos también la privacidad, que ahora también aparte está muy de moda, por decirlo de alguna forma, porque en los distintos países ahora hay leyes que protegen la privacidad de los datos, y la privacidad tiene que ver con justamente la legalidad relacionada con la protección de determinados tipos de información. Entonces formaría parte un poco de lo que habíamos hablado antes de confidencialidad, pero tiene que ver con determinados datos específicos. Y ahora para seguir con algunos otros conceptos iniciales, digamos, de lo que tiene que ver con la seguridad, tenemos lo que llamamos actores de amenazas, ¿sí? Más temprano cuando hablábamos de la mentalidad en la seguridad, teníamos que justamente del otro lado tenemos personas activas que están buscando algún tipo de
ganancia o lo que fuera eh, para afectar la seguridad nuestra de nuestra organización. Entonces, tenemos como ciertas categorías que engloban a la gran mayoría de los actores de amenazas que pueden existir. El primero, y lo puse primero porque muchas veces eh, como que no se lo tiene en cuenta y en realidad es más importante de lo que uno pensaría, son los actores internos malintencionados. Y en realidad acá también habría que agregar a los no malintencionados. Esto es, en una empresa, cualquier empleado que por alguna razón, cuando son malintencionados, quieren afectar la empresa, puede ser porque quieren vender la información confidencial a un competidor, porque se enojaron porque no los ascendieron o incluso porque los echaron y hacen algún tipo de acción que afecta la seguridad de la empresa. Incluso podemos tener casos de actores internos no malintencionados, sino que simplemente cometen errores, como por ejemplo una persona que capaz que se lleva información de la empresa en un pendrive a la casa para trabajar fuera de horario, que podemos cuestionarlo, pero en principio no está malintencionado, pero capaz que en el camino se le pierde el pendrive y lo accede a alguien que no debería acceder. Entonces ahí también tenemos un problema con la confidencialidad de la información. ¿Sí? Hay estudios que dicen, varía mucho, ¿no? Pero hay estudios que hablan a veces de que un 50% de los incidentes tienen que ver con justamente actores internos malintencionados. Ahí obviamente depende del estudio, depende de la estadística, pero me importaba ponerlo primero para darle la importancia que tiene, que muchas veces se lo deja de lado. El resto del orden es medio aleatorio. Después tenemos lo que le llaman script kiddies, que vienen a ser los novatos que no saben mucho. El script kiddies es como una forma medio despectiva, ¿sí? De los niñitos nuevos que solo saben ejecutar scripts hechos por otra persona, ¿sí? Esto hace referencia justamente a gente que no sabe mucho de seguridad, pero que encuentra una herramienta en internet y la ejecuta, ¿sí? No sabe lo que está haciendo, no sabe cómo funciona, no sabe los efectos secundarios que puede tener. En muchos casos ni siquiera le funciona, pero van probando hasta que algo hacen. ¿Cuál es la motivación? Y puede ser muy variada. Desde puede ser por un tema económico, puede ser por un tema de estatus, puede ser por lo que sea. ¿Sí? Es por simplemente el hecho de poder hacer algo. ¿Sí? Las motivaciones acá son variadas. Después tenemos lo que se llaman hacktivistas, ¿sí? Que son activistas que se dedican al hacking para de alguna forma defender algo que ellos consideran justo o adecuado. En este caso, justamente la motivación es hacer el activismo y no hay una motivación en principio económica o de otro tipo en, en sus actividades. Y esto hace que a veces puedan ser de los más peligrosos porque si quieren hacer activismo contra una empresa específica, van a buscar la forma a como dé lugar y no se van a ir a buscar capaz otro objetivo que sea más rentable o más fácil de atacar. Después tenemos los ciberdelincuentes, que son... antes se hablaba de individuos, pero generalmente ahora son grupos muy bien organizados que básicamente se dedican al hacking por motivos económicos, simplemente. ¿Sí? Para robar datos y robar dinero y nada, conseguir, es como, se lo toman como un trabajo. ¿Sí? Son delincuentes, pero que trabajan en el ciberespacio. Después tenemos los grupos APT, que APT viene del inglés de Advanced Persistent Threat, o sea, amenaza avanzada persistente. Estos grupos son grupos que generalmente están financiados por gobiernos, ¿sí? Y van atrás de objetivos políticos, a veces van atrás de objetivos económicos. Hay algunos grupos APT relacionados con Corea del Norte, por ejemplo, que se dedicaban a conseguir fondos para el régimen. Y justamente son avanzados, usan técnicas más o menos avanzadas y se les dice persistentes porque no es que ingresan al sistema y lo rompen, sino que ingresan, se mueven, buscan forma de quedarse en el sistema, de ir sacando información, como que son de más largo plazo, entonces por eso se les dice persistentes. Y también tenemos lo que serían los ciberterroristas,
que son como una mezcla entre los activistas y los grupos APT, ¿sí? Porque seguramente los que nosotros llamamos ciberterroristas, ellos mismos se consideran activistas, capaz, pero tienen motivaciones del mismo estilo, pueden sí, tener el objetivo de romper por romper, y está también muy relacionado con lo que son acciones de ciberguerra, que cada día vemos que suceden más en en todos los últimos conflictos que ha habido, como el de Rusia con Ucrania y en la actual versión de Israel con Hamas, vemos que existen acciones a nivel cibernético, ¿sí? Y eso también puede afectar empresas, organizaciones y países que ni siquiera están relacionados con el conflicto en sí. Y para ir cerrando lo que es esta primera sección, vamos a ver las amenazas más comunes que ejecutan este tipo de, de actores de amenazas. Tenemos primero la ingeniería social. ¿Sí? La ingeniería social es como el cuento del tío, si se quiere, a nivel digital. Y son todas las tácticas y las técnicas que utilizan los atacantes para manipular, para engañar y para influir en las personas con el objetivo de que realicen algún tipo de acción que no sea segura o que divulguen información confidencial. ¿Sí? A diferencia de ataques técnicos que aprovechan problemas en los sistemas, la ingeniería social se centra en explotar las vulnerabilidades de las personas. Y acá principalmente la más grande de todas, y que es en lo que vamos a profundizar en este módulo, es el phishing. ¿Sí? ¿Qué es el phishing? Son correos electrónicos que buscan que la persona genere algún tipo de acción peligrosa. ¿Sí? Puede ser que entregue sus credenciales, su usuario y su contraseña, o puede ser que descargue un archivo malicioso y lo ejecute, como se dice normalmente un virus, u otro tipo de acciones, ¿sí? Que diga algún tipo de información que no debería revelar. Y en general hablamos de phishing por correo electrónico. ¿Sí? Esto pasa todos los días en todas las organizaciones en todo el mundo, que se reciben muchos correos de phishing. Por otro lado tenemos lo que son ataques de malware, que pueden estar relacionados en algunos casos con temas de phishing. El malware o software malicioso es todo tipo de programas que buscan realizar acciones justamente maliciosas en los equipos en los que se ejecutan. Por ejemplo, robar información. Los más comunes actualmente son los que se llaman infostealers, que viene de info de información, stealer de robar, que como su nombre lo indica, se dedican a robar información de los equipos comprometidos. Generalmente, ¿qué hace un infostealer? Se roba las contraseñas y los usuarios que pueda encontrar en un PC. ¿Sí? Después esos usuarios lo pueden usar para hacer otro ataque en otro lado. Y el otro que es muy común últimamente es el ransomware, que capaz que lo escucharon hablar. Y el ransomware, ransom en inglés significa rescate, como en un secuestro. Y lo que hace el ransomware es secuestrar la información de una computadora, de un servidor, de un equipo, y exigirle a la persona a la que le secuestraron la información justamente un rescate a cambio de liberarle la información. ¿Sí? Este ataque es muy común porque justamente es muy redituable económicamente, porque como piden un rescate les pagan directamente y ya está. No tienen que después robar información e ir a venderla al mercado negro o lo que fuere. ¿Sí? También son conocidos los que se llaman los troyanos, que son programas que dicen hacer una cosa, pero internamente hacen acciones maliciosas, como un caballo de Troya, de ahí el nombre. Y acá los troyanos típicamente son software que la gente quiere bajar pirateado de internet y dice, sí, acá tenés el Photoshop gratis, y bueno, pero atrás del Photoshop viene un infostealer, por ejemplo. ¿Sí? Hay muchas categorías más y no es la idea en este momento aburrirlos con todas esas categorías, pero sí que sepan que otra de las amenazas más comunes que hay son los ataques por intermedio de malware y que pueden venir enganchados también con ataques de phishing o no, como cuando la gente se descarga software supuestamente gratuito. Y por último, como el software al final del día lo hacen personas y las personas no somos perfectas, el software tampoco es perfecto. Por eso tiene vulnerabilidades. Es decir, errores que se pueden aprovechar
para hacer cosas que el programador no quería que se hicieran. Desde el punto de vista de un atacante, ¿sí? Pensando que tenemos una persona activa del otro lado, existen muchas vulnerabilidades conocidas en versiones desactualizadas de los sistemas. Entonces, los atacantes pueden aprovechar esas vulnerabilidades conocidas para acceder sin permiso a sistemas, para robar información, para hacer que se caiga un sitio web, etcétera, etcétera, etcétera. Y este tipo de ataques también son muy comunes. Tan comunes que incluso hay determinadas vulnerabilidades que si vos publicás un equipo a internet con esa vulnerabilidad, en 5 minutos está hackeado. ¿Sí? Porque hay grupos de hackers que tienen software corriendo las 24 horas del día que si detecta un equipo, un servidor con tal versión de tal sistema vulnerable, lo ataca automáticamente y toma el control. Entonces, las amenazas más comunes son la ingeniería social, principalmente el phishing, los ataques de malware, de software malicioso y los ataques mediante vulnerabilidades conocidas. ¿Sí? De todo esto es que surge la idea de que es tan importante capacitar a los usuarios para que no caigan en engaños de ingeniería social y para que mantengan el software actualizado. Y bueno, ahora sí, para ir cerrando esta sección, riesgos y controles. Esto surge a partir de que, como decíamos al principio, no existe el 100% de seguridad. Nunca. ¿Ah? Nunca va a existir el 100% de seguridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un enfoque de riesgos, es decir, de tratar de reducir la probabilidad de que pase algo malo. Entonces, ¿qué es un riesgo? Conceptualmente, algo malo que podría pasar. ¿Sí? ¿Qué tan malo o qué tan probable es que pase? Es lo que se trata de evaluar de alguna manera para que ese algo sea lo menos malo posible y que sea menos probable que pase. Entonces, conceptualmente, muchas veces se dice que el riesgo es la probabilidad por el impacto. ¿Sí? Esto se escribe con un por, pero no piensen que necesariamente es una fórmula matemática. ¿Sí? Esto lo que quiere representar es que si es más probable, el riesgo va a ser mayor, y si el impacto es mayor, el riesgo también va a ser mayor, y para el otro lado, si la probabilidad es menor, el riesgo va a ser menor, y si el impacto es menor, el riesgo va a ser menor. Entonces, ahí aparece el otro concepto que es el de los controles. ¿Sí? Los controles son medidas que nosotros podemos tomar para reducir el riesgo. ¿Cómo reducimos el riesgo? O atacamos la probabilidad, o el impacto, o los dos. ¿Sí? Pero si bajamos la probabilidad o bajamos el impacto, baja el riesgo. Y la idea con los controles es buscar controles que sean efectivos y eficientes, o sea, que logren bajar el riesgo, pero que también sean eficientes en el uso de los recursos. No podemos gastar $1.000.000 para proteger, no sé, un celular que vale 100. ¿Sí? Entonces viene un poco por ahí. Pero esto es para que tengan los conceptos, no se preocupen, porque no es en esto en lo que vamos a profundizar en este módulo. Hasta acá es lo que es la sección de conceptos básicos. Nos vemos en la siguiente sección.